que no hemos... Yo decía, calentando motores, sí, es que no hemos apagado el coche. Desde las últimas elecciones seguimos en campaña preelectoral, ¿eh? Estamos ahí pendientes también de las de Extremadura, pendientes de Andalucía. Una tras otra. España es un país en elecciones permanentes, con elecciones con las comunidades autónomas, si no son las locales, si no son las generales, cuando se anticipan en la comunidad autónoma, pues, normalmente nos encontramos que en muchos casos se anticipan, se adelantan a la fecha prevista. Al final estamos siempre en elecciones. Y el problema no es que sea ni bueno ni malo, el problema es que cuando se está en elecciones los gobiernos dejan de gobernar y los partidos dejan de aplicar medidas porque lo que están pensando es exclusivamente hacer aquello que le pueda beneficiar más o menos a las elecciones que la tienen demasiado cerca. Pues encuestas electorales que este fin de semana seguro que han podido leer en los diferentes medios nacionales y que dicen que el Partido Popular ganaría las elecciones con el 33,6% a nivel nacional, el 33,6% de los votos, según una encuesta de Sigma 2 para El Mundo, en la que los socialistas no tendrían de momento opción de gobernar y en la que Vox llega a conseguir el 16,2% de los votos y 55 representantes. ¿Qué te parece? Pues me parece que lo que tampoco hay novedades, ¿no? Está claro que Vox está subiendo bastante porque quizás los ciudadanos estamos ya muy cansados del y tú más. Entonces, como están ocurriendo cosas que están ahí candentes y demás, Vox está aprovechando esa estrategia y cada vez tiene mayores votantes, ¿no? Pero claro, en política puede ocurrir de todo. De aquí a que se celebren las elecciones... Podría pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, sí. Yo creo que Vox es una criatura del PSOE, o sea, que más le ha interesado el PSOE. El problema es que ahora se puede encontrar que se está equivocando, o que esto que pensaba que era una buena noticia para el PSOE, para el socialismo o para la izquierda en general, puede volverse en su contra, porque ya vemos que le está robando votos al PSOE. Hay una migración de votos, 109.000 votos habrían pasado, según la última encuesta, del PSOE a Vox directamente. Es decir, la amenaza del que viene el lobo, porque lo que pensaba el PSOE es que si yo alimento a Vox, deterioro al PP y la fragmentación de la derecha nos beneficia a la izquierda. Eso funciona para partidos pequeños, o sea, para representaciones pequeñas, cuando a partir de un 10% de votos ya sigue equiparado. Ya el número de escaños que obtienen el PP por su cuenta, como la suma de PP y Vox, es prácticamente idéntico. No hay una gran variación, esa fragmentación. Cuando estaban los tres, incluyendo Ciudadanos, si contásemos Ciudadanos como partido de derecha o en lugar de partido liberal, ya esa fragmentación no está. Entonces, al final, lo que vemos es que la gente, el hastío del PSOE es suficiente para que incluso votantes hasta 100.000, 209.000 votos, o al menos eso dice la encuesta, habría pasado directamente desde Vox desde el PSOE hasta Vox. Y al final, lo que nos llama la atención es un 33% creo de los votos. Si no tuviese Vox, ¿qué mayoría absoluta sacaría el PP? Es una auténtica barbaridad. La más alta creo que fue la de Rajoy con 183 escaños. Ahora nos llevamos cerca de los 200 escaños, si no lo sobrepasaríamos seguro, 220 escaños. ¿Y qué pasaría si estuviera todavía Ciudadanos? Esa es la otra pregunta del millón. En fin, por cierto, que les voy a contar que a las 12:30 se presenta el espectáculo de luces y música del Jardín Botánico Histórico de la Concepción y el viernes ya pudimos ver un adelanto de lo que van a ser las luces de la Navidad. Fíjense, estas van a ser las luces que alumbren, que iluminen la calle principal, calle Larios, que ya nos las presentaron, que saben que Los Ángeles pues van a dejar paso a estas imágenes. Oye, ¿qué os parecen? ¿Os gustan? Bonitas, ¿no? Sí. Muy bonitas. Sí. Son bonitas. Imágenes navideñas. Me gusta más que la del año pasado. ¿Te gustan más que Los Ángeles? Sí. Y menos que el anterior, ¿no? Mi favorita es la que creo que estuvo 2 años, no sé si seguidos o alterno, que era una especie como una de cúpula de Sí, esa era muy iglesia. bonita. Era muy buena. Esa fue seguro para mí la mejor. Y yo no sé por qué no podemos repetir. Si han estado repitiendo 5 años seguidos la canción de Mariah Carey de Navidad. Bueno, 5 años. Si fuera 5. Como mínimo 5. Si yo creo que la de Mariah Carey no la hemos dejado tampoco. Esto repite todos los años. Este año espero que no esté, ¿no? Vuelve como el turrón en Navidad, en fin. Asuntos todos que nos sirven, fíjense, para contarles otros que nos van a llevar a diferentes puntos de la ciudad donde esta mañana están nuestros compañeros pendientes de la actualidad. Fíjense que hoy pasa por la presentación del cartel de la próxima edición del Festival de Cine de Málaga. Se presenta en el Echegaray y allí, pendiente de todo lo que ocurre, está Lara Hernández. La otra historia tiene que ver con la celebración del 25N. Los actos se
presentan esta mañana y en esa rueda de prensa está Manu García para contarnos más detalles. Hoy hablamos también de turismo, lo vamos a hacer con el concejal responsable, con Jacobo Florido, con el que vamos a hacer balance de la World Travel Market, la feria de turismo de Londres que acaba de terminar. Y la última de las paradas nos lleva esta mañana a Ardales. Allí está Rocío Carrascal, la están viendo en esa imagen en directo para contarnos los detalles del Málaga Viva Lab, un centro de experimentación ambiental del que hoy les vamos a contar, como les digo, todos los detalles. Pero la primera de las paradas nos lleva hasta Lechegaray, donde a las 12 se presenta el cartel que será la imagen de la próxima edición del Festival de Málaga, la edición 29. Lara Hernández, buenos días. Buenos días, Paula. En unos instantes, a partir de las 12 de la mañana, conoceremos, como bien has dicho, el cartel de la próxima edición del Festival de Málaga, que se va a celebrar del 6 al 15 de marzo del 2026. Una cita que, como saben, convierte a la ciudad en el epicentro del séptimo arte en español. El año que viene el festival celebra su 29 edición y, como siempre, la presentación del cartel, el anuncio del cartel, crea una máxima expectación, no solo porque marca ese inicio de la cuenta atrás para que se despliegue la alfombra roja aquí en Málaga, sino también porque es una declaración de intenciones de hacia dónde va a ir ese espíritu y diseño que va a envolver el Festival de Cine. Ya a esta hora están llegando aquí autoridades, miembros de la organización y también los medios de comunicación, todos con esa gran pregunta: ¿quién estará detrás del cartel y cómo será este año? Recordemos que al final el cartel de cada año, de cada edición del festival, supone un símbolo que recoge pues todas esas actividades culturales que hay en torno a esta cita con el cine aquí cada año en la ciudad. Así que estaremos muy pendientes y en cuanto se desvele cuál va a ser el cartel, pues os pediremos conexión para que podáis verlo en directo. Pues claro que sí, vamos a estar pendientes y en cuanto nos avises iremos al Teatro Echegaray para mostrarles cuál va a ser el cartel anunciador del Festival de Cine de Málaga del año que viene. Un asunto que comparte protagonismo hoy con la vivienda, porque fíjense, esta tarde arranca un congreso que organiza el sindicato UGT con la participación de todas las administraciones bajo el título Abrir espacios, construir soluciones. Hoy vamos a hablar con uno de los ponentes de ese congreso. Es el catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Málaga, está especializado en turistificación y se llama Enrique Navarro. Un congreso que, fíjense, coincide con un nuevo dato relacionado con el precio de la vivienda, que dice que en 4 años ha subido en Málaga un 40%. Y fíjense que el acceso a la vivienda es uno de los elementos que está marcando el perfil del nuevo pobre. Así se refleja en el informe FOESA, que se realiza cada 4 años, y hay datos como que la clase media está desapareciendo y que los jóvenes con sueldos más bajos y sin capacidad para comprar una vivienda son los más perjudicados por este nuevo panorama social. Nosotros. Creo que sí. Van a vivir peor que nosotros, por lo menos un poquito más apretados que nos hemos criado nosotros. Aunque hayamos pasado una época muy mala, pero hemos tenido una época muy buena, que ahora se está invirtiendo los papeles. Ahora va de bueno a peor, antes íbamos de peor a mejor. Y afortunadamente lo hemos vivido así, pero mis hijos creo que van a vivir peor. Depende de cómo gestione la situación, pero si se sigue así, seguro que van a vivir peor que nosotros. Yo creo que para peor, pero bueno, ojalá haya suerte. Está muy caro todo y la vida cada vez va peor. Claro, y es que vamos a tener a uno de las personas que ha participado en la elaboración de ese informe de FOESA, y a raíz de esto les hemos preguntado a ustedes, a los malagueños, si creen que nuestros hijos van a vivir mejor o peor que nosotros. Es la pregunta que vamos a abordar también en la mesa de actualidad en un ratito. Y vean ahora las siguientes imágenes. Corresponden a una operación que ha llevado a cabo la Policía Nacional este fin de semana en Sevilla contra el narcotráfico, una operación en la que resultaba herido un agente por herida de bala, una bala que atravesaba el chaleco antibalas que llevaba ese agente. Es una de las reivindicaciones justamente que nos contará hoy la Policía Nacional, que insiste en la diferencia de medios que tienen los narcotraficantes comparado con las que tienen ellos, con las que tienen las fuerzas de seguridad.
Antes de esto, nos vamos a acercar al MUCAC en La Coracha, donde el concejal de Derechos Sociales, Francisco Canto, está dando a conocer los detalles de los actos que va a organizar el Ayuntamiento con motivo del 25N. Vamos a escucharle. Ante la violencia de género, que también queremos, por supuesto, poner en valor y reconocer, aprovechando la oportunidad de la celebración del 25N. Se sumará, como sabéis, la banderola que estará presente en la fachada del Ayuntamiento, de la Casa Consistorial, el 25N, la iluminación del edificio en color morado, igual que el resto de los martes del mes de noviembre. Y decía que también, en torno al 25, en torno al mes de noviembre, hay una oportunidad de reconocer, de tener referentes, de tener testimonio y de agradecerles de alguna manera, especialmente en una gala de reconocimiento que vamos a tener el mañana martes, que estáis por supuesto invitadas. Bueno, pues 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que comparte esta mañana protagonismo. Fíjense con el dato, lo vamos a dedicar a las 20.000 personas que participaron ayer en la manifestación en defensa de la sanidad. Es nuestro dato del día. Una cifra que completamos a esta hora con Rocío Carrascal, que esta mañana está, como les he contado, en el Viva Lab en Ardales, un centro de experimentación ambiental. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues la Diputación de Málaga da un paso más en la lucha por la sostenibilidad y también contra el cambio climático con la creación del Málaga Viva Lab, este centro experimental. Como bien dices, está aquí en Ardales, todo este espacio que pueden ver, y es muy innovador y aspira a convertirse en un referente no solo provincial en educación ambiental, investigación y también en producción vegetal. Tiene una extensión de casi 25.000 metros cuadrados y el futuro laboratorio va a combinar este gran vivero forestal que ven con zonas formativas, también divulgativas, destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de actuar frente a los desafíos medioambientales. Quédense, que lo van a visitar hoy con nosotras. Pues claro que sí, en un ratito lo visitamos de la mano de Rocío Carrascal. Y hoy les cuento que este viernes, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Nos adelantamos a esta fecha conmemorativa para concienciar sobre la enfermedad y también para conocer los recursos que necesitan los afectados. Estará con nosotros la Asociación Berenice, un colectivo de mujeres cuidadoras que va a ser protagonista, como les digo, de nuestra mesa de actualidad. Bueno, pues asuntos que les contamos todos, como siempre, hasta la 1:15 de la tarde, y que arrancamos a esta hora, como hacemos siempre, también contándoles las portadas de nuestros compañeros de los periódicos. Las están viendo aquí. Portada de Diario Sur, titula: Málaga es la ciudad con menos kilómetros de carriles bici de entre las más pobladas de España. Es la noticia con la que titulan nuestros compañeros de informativos esta mañana, en este caso de Diario Sur. Málaga hoy, la policía de Marbella pide no comprar falsificaciones. Retiran en lo que va de año 37.000 productos. Fíjense, es la noticia con la que titulan nuestros compañeros del Málaga hoy, que tiene como protagonistas las falsificaciones. La opinión de Málaga: el precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en 4 años y advierten de su ritmo no sostenible. Es el dato al que hacía referencia hace un ratito cuando hablábamos de la vivienda. Son cifras del Colegio de Registradores que vamos a analizar en un ratito en la mesa de actualidad. Y El Español de Málaga, en este caso, peatonalizar la calle Martínez y renovar San Juan, las claves para reforzar el comercio en Málaga. En este caso es la noticia del Español de Málaga. Las portadas de los periódicos, que siempre completamos, ya lo saben, con la previsión del tiempo. Hoy viene marcada por cielos completamente despejados, cielos poco nubosos, con temperaturas que se mantienen sin cambios o en ascenso. Hoy vamos a oscilar entre una mínima de 13 y una máxima de 24. Vientos que soplan flojos, variables, tendiendo a componente oeste, con intervalos moderados de poniente en el litoral por la tarde. Hablamos de la situación del tráfico a esta hora y para ello saludamos a Laura Escobar, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Laura, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues mira, a esta hora tenemos un poquito de intensidad en el tráfico en la subida de Monte Dorado, en la entrada hacia Blas Infante, Valle Inclán hacia el Monte Dorado y los alrededores por el mercado Tarazana. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, Laura. A ti.
Pues tiempo y tráfico. Información de servicio que nos sirve, como siempre, para ir a la entrevista del día, donde hoy recibimos a Jacobo Florido, que es el concejal de turismo. Jacobo, bienvenido. ¿Qué tal, que además acaba de llegar de Londres, de la World Travel Market. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues la verdad que muy bien. Hablamos de nuestro primer mercado, el primer mercado emisor que lleva siendo desde hace ya muchos años, no solamente en Andalucía, sino también en la Costa del Sol y en Málaga capital. Por lo tanto, una feria para nosotros tradicional, pero a la vez muy importante. Han mantenido reuniones con turoperadores, una treintena, si no me Sí, equivoco. hemos estado reunidos con una treintena de entre turoperadores, virtuosos, aerolíneas, un poco para ver las perspectivas que tenemos de cara al próximo año ya, ¿no? Porque, concejal, ¿qué supone el mercado británico para una ciudad como la de Málaga? He dicho que lleva siendo nuestro primer mercado, tiene un peso, ha disminuido, aún creciendo, tanto en pernoctaciones como en número, en torno a un 9% en pernoctaciones y un 20% en número en este 2025. Supone ser nuestro primer mercado, pero supone ya el 10%. No ha pasado de suponer el 15% del mercado internacional a suponer el 10%, aún creciendo en número. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros destinos, ¿no?, como puede ser Asia, como puede ser Estados Unidos, que está cooptando ese mercado y está haciendo pues que el porcentaje o el peso del turismo británico sea menor, aún creciendo en número. Claro, el mercado estadounidense y el asiático, que yo creo que es el objetivo ahora, ¿no?, Sí, del ayuntamiento. Además, no dejamos de hablar. La Diputación anunciaba el otro día también negociaciones para poner en marcha un vuelo con Atlanta, si no me equivoco. Sí. ¿En qué trabaja ahora el Ayuntamiento de Málaga? Nosotros en el nuevo plan estratégico tenemos establecido potenciar lo que son long haul o largos recorridos, y para nosotros Estados Unidos es importante. Asia en 3 mercados, el chino, el año pasado crecimos un 75% en mercado chino, el coreano, ahora con los vuelos charter que van a venir 4 de ida y 4 de vuelta, y esperemos pues que Korean Airlines pueda anunciar uno al menos seasonal para el año que viene, y próximamente pues abordaremos Japón, ¿no? Esos son los 3 mercados asiáticos, junto con Oceanía también, que estamos intentando porque creemos que es el perfil del cliente turístico con un gasto medio muy alto o más alto, ¿no?, que ahora pues que pueda crecer tanto en gasto medio como en estancia media, ¿no? El turismo británico es un turismo que tiene una gran estancia media. En el 2024 tuvo un 2,6, ahora está en torno a 2,5, 2,4, 2,5. Es decir, es el turista que buscamos, porque nosotros lo ideal es que nos movamos siempre en esa estancia media. Me dice, bueno, ¿y por qué está usted siempre enfocado a la estancia media? Pues muy fácil, tenemos más estancia media, nuestros hoteles están más llenos, necesitaremos menos turistas al cabo del año, por lo que pueda haber una sostenibilidad, mantenimiento equilibrio entre ciudad y turismo. Siempre se ha dicho, además, turista que gaste, ¿no? Turista de alto poder adquisitivo, que es lo perfecto ya. Sí, sin ánimo de sonar, ni mucho menos elitista, ¿no? En Málaga es bienvenido todo el mundo, vamos. Pero evidentemente pues que queremos que venga un turista de mayor poder adquisitivo, y eso se encuentra pues mayormente en las zonas que le he dicho. Obviamente también Europa, hay un mercado, un centro europeo, ahora están los países antiguos, países del este, están creciendo y de una manera potencial, porque económicamente está siendo punta de lanza en Europa. Polonia está siendo la economía que más crece en Europa, pues el polaco ahora mismo está en un nivel de gasto muy fuerte. O hace poco que estuvimos en India, me decía, bueno, ¿por qué va usted en India? Pues mire usted, porque hay 150 millones que son millonarios. Sí, 3 veces la población siendo millonarios, ¿no? Y está claro que es un mercado emergente que está empezando a venir, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que sondearlo, ¿no? Si queremos un poco cambiar un poco la fisonomía en cuanto a que venga un turista con un mayor poder alto adquisitivo. Concejal, hablaba de Estados Unidos y de Asia. Es curioso porque Pedro Vendala, el director del aeropuerto de Málaga, también hablaba de esos destinos como objetivos, ¿no?, atraer y a crear conexiones con ellos. ¿Hay interés por parte de esos países? Quiero decir, nosotros tenemos interés, pero ¿han mostrado su interés ellos? Bueno, simplemente hay que ver que Korean Airlines ya ha mandado un vuelo charter lleno de turoperadores un poco a conocer. Date cuenta que no solamente vendemos Málaga, que el aeropuerto de Málaga es la puerta de Andalucía. Cuando viene lo más normal que cuando usted viaje más de 15, vaya lejos, no vaya 4 o 5 días, vaya como mínimo 10 días y visite usted 2 días aquí, 2 días Sevilla, 2 días Granada. Bueno, pues junto con la Junta de Andalucía y otros ayuntamientos, pues intentamos crear un producto que sea muy vendible para ellos, ¿no? Muy interesante, que lo es, porque ellos van buscando ante todo
cultura, patrimonio y gastronomía. Son los tres vectores, los tres factores que andan buscando. Yo creo que, bueno, que Andalucía o Málaga es imbatible. Y en este sentido, pues la verdad que la colaboración que tenemos con ayuntamientos como Sevilla, con otros ayuntamientos para intentar también, por supuesto, con la Junta de Andalucía, para intentar promocionarnos es importante. Pero ¿qué pasa? Pues que la puerta para venir a Andalucía está en el aeropuerto de Málaga. Y ahora, pues con la renovación, reforma que va a haber, yo estoy meramente satisfecho porque se va a abrir mucho la vía de los fingers no Schengen, ¿no? Es decir, aquellos que están fuera de la Unión Europea, porque es importante, ¿no? Porque aparte, si viene este turista que tiene un poder alto adquisitivo, quiere una mayor presencia cuando vaya y una mayor atención cuando va al aeropuerto o va a otro sitio. Eso con respecto a Asia y Estados Unidos. Con respecto al turismo británico, las previsiones para el año que viene, ¿qué dicen, concejal? Bueno, pues decían que había creo que estaba en torno a un 40 o un 60%, pero bueno, por ahí estaban de billetes vendidos para el año que viene. Por lo tanto, se espera pues que crezcamos. Este año, yo creo que este mes creo que vamos ya a superar tanto el número de pernoctaciones como el número de turistas a los británicos que vinieron el año pasado. Y también hay que decir que un británico que gasta un poquito más que la media andaluza, que la media de la Costa del Sol, ¿no? ¿Esto qué te viene a indicar? Bueno, pues que tenemos un turista, pues un británico muy interesante, que viene interesado por la cultura, que viene interesado por el patrimonio y que viene interesado por la gastronomía. Entiendo que el número de visitantes británicos vamos a cerrar este año por encima del año pasado. Sí, el año pasado estuvo en torno a 150 y largos, estamos ya en 130 y largos. Yo creo que sí, yo creo que nos falta por saber los datos de octubre, que no lo sabemos, pues siempre van un mes tardío. Luego octubre, noviembre y diciembre superaremos con crecer. La media estaba en torno, que crecíamos en número un 20 y en pernoctaciones un 9. Lo suyo es que procuremos equilibrar más en este sentido y está en torno a 2,4, 2,6 días de estancia media. Por tanto, es un turista muy, muy, muy interesante que viene siendo líder. Solamente estuvo a punto de perder el liderazgo el año pasado, creo que fue en junio, con el italiano, porque el italiano está increciendo de forma importante y tenemos, por ejemplo, el alemán, que también es otro de los interesantes en cuanto al turismo emisor europeo. Pero insisto, un dato importante es que ese peso, aún creciendo en el peso general y cómputo general de los países emisores de turistas a Málaga, pues cada vez los turistas no europeos están creciendo de una manera importante. Incluso el mercado del año pasado, el mercado estadounidense, en octubre, sin haber vuelos directos, fue el segundo mercado. Ya el segundo mercado americano, a veces meses que se coloca entre el segundo y el tercer país que más visitantes manda para conocer nuestra ciudad. Para ello para recibirlos hay que tener también una planta hotelera adecuada. En breve vamos a incorporar 2 hoteles 5 estrellas, el de Piqué, en el entorno de la Plaza de la Merced, que tiene que estar a punto de abrir. Sí, yo espero que como muy tarde para principios de año pueda estar abierto. Pero a principios de año, pues se va incluso a retrasar un poquito, porque estaba previsto para finales de... Bueno, yo sí, pero yo siempre doy un poquito más de margen, ¿no? Para no equivocarse. Para no equivocarse, ¿no? De hecho, que como muy tarde, espero que para principios de enero pues pueda estar abierto. Ojalá estuviera abierto lo antes posible. Yo, sin duda alguna, es un hotel muy interesante, un 5 estrellas, un MI, que va a tener también una oferta gastronómica, por lo que me cuentan, muy interesante. Estamos pendientes de conocerla. Por lo tanto, creo que es una mejora importante. También tenemos el Palacio de la Tinta, pues, que también va a empezar y bueno, y espero pues que próximamente hay más proyectos de 5 estrellas puestos encima de la mesa, pero también espero pues que en breve también tengamos noticias sobre el edificio de Correos y también, más complicado, pero la Torre del Puerto, ¿no? Bueno, ese parece más difícil de momento. Como yo digo, si ya está en manos del gobierno central, a mí me hace mucha gracia cuando nos dicen que lo paremos nosotros, bueno, tenéis la posibilidad de pararlo vosotros ahora, porque nosotros simplemente seguimos los trámites administrativos que la ley marca, ¿no? Obviamente, si me pregunta por ahí, yo creo que es necesario. Málaga no tiene un hotel de un número de habitaciones de 400 habitaciones, no lo tiene, y me dice, bueno, ¿y por qué quiere un hotel tan importante? Pues se lo voy a explicar muy claritamente. Por ejemplo, una compañía a nivel mundial, Tesla, un banco Santander a nivel mundial, por no decir más marcas, ¿no? Decide organizar un evento con todos sus directivos en tal ciudad,
esos no van divididos, eso no, usted no coloca 20 aquí, 50 allí, 70 allí, no, necesita un hotel de una dimensión muy importante para que tanto sus directivos puedan trabajar y dormir allí, ¿no? Y nosotros en el turismo MICE o corporativo estamos trabajando, estamos creciendo de una forma bárbara, pero necesitamos ese tipología de hoteles pues que hagan que seamos muy atractivos para recibir este tipo de segmento, ¿no? De mercado. El edificio de Correos, el antiguo edificio de Correos, ¿ahí hay algún adelanto? Porque también se supone que iba un hotel. Sí, bueno, se supone y se debe, ¿no? Yo no concibo otra cosa, desde luego, ¿no? Pero bueno, los trámites burocráticos pues son muy tediosos, requieren de muchos informes, de muchos permisos, y bueno, yo espero que en breve ya pueda ser una realidad en cuanto a licencia, ¿no? También el Muelle San Andrés, creo que es algo muy interesante, que también va a cambiar la fisonomía de una parte de la ciudad muy importante y que también va a dar un realce en este sentido, ¿no? Hablaba del turismo de congresos, también muy importante. No sé si tienen ya más o menos una idea de cómo vamos a cerrar este año con respecto al año pasado. ¿Vamos a crecer en turismo de congresos? Vamos a crecer en turismo de congresos. Hablamos de un turismo de congreso que, sin contar hotel, deja una media, según estudios de la Convention, de la Spain Convention Bureau, ¿no? En torno a 350 euros diarios. 350 euros sin contar hotel. En Málaga se cree que es un poquito o algo más, ¿no? Sí, hablamos de una industria que está dejando, bueno, aparte del know-how, como se suele decir, del conocimiento, porque primero creo que eran los congresos médicos, tecnológicos y económicos, en esos tres sectores o en esas tres industrias iban la posición, están dejando no solamente el conocimiento, sino pues también están dejando económicamente un buen dinero. Hablamos que en la delegación de turismo que tengo, la delegación, hablamos que si viéramos los impuestos que paga el turismo en todas las diferentes administraciones, tanto gobierno central como gobierno autonómico, como gobierno, administración local, estaríamos hablando que tiene un impacto directo en el ciudadano de en torno mínimo entre 2.400 y 2.600 euros mínimo por impacto directo del ciudadano. Hablamos que tiene un 13 o un 14% del Producto Interior Bruto. Hablamos que si turismo, pues habría menos médicos, había menos maestros, había menos colegios, había menos hoteles, menos hospitales. Por eso, cuando hay esta corriente que intenta demoniar a algo, yo creo que muchos de los que se protestan se están tirando piedras sobre su propio tejado, ¿no? ¿Porque le preocupa la imagen que pueda tener el turismo para los malagueños? No, yo creo que cuando hacemos encuestas de opinión o satisfacción, el turismo, el 70% está muy a favor. Hay otro tanto por ciento, bueno, que ni fu ni fa, y solamente un 15% pues, muestra esa preocupación de los efectos que puede tener, que sí, que los tiene y que hay que trabajar en ello. Por eso yo insisto que hay que trabajar por un turista de mayor poder adquisitivo y que con mayor estancia. ¿Por qué? Porque con mayor estancia necesitamos menos turistas para llenar nuestros hoteles y necesitamos más hoteles. El otro día me hacía la comparación con Barcelona. Hombre, es que aquí hay más viviendas turísticas. Claro, es que en Barcelona hay más hoteles. Entonces, si tú tienes... la gente, pues, acude... La gente no... por regla general, cuando se le apetece ir a un sitio, va y ya se busca la vida para poder dormir bien aquí, bien allí o bien en otro lado, ¿no? ¿Es usted partidario de la tasa turística? Esta pregunta es complicada. Yo sí soy partidario siempre cuando haya consenso. Me parece que bueno, el alcalde así lo ha mostrado muchas veces. Siempre y cuando haya consenso, yo creo que es beneficioso. Particularmente después, evidentemente, creo que sí es importante que no sea el albur de la mañana de que llegue otro político y diga, bueno, pues ahora lo que cobraba 4, cobro 10 y cobro 15. Mire usted lo que está pasando en Barcelona. Pero yo creo que si se siente en acuerdo, yo creo que siempre es beneficioso porque tiene que redundar en políticas locales. Al final no olvidemos que la administración que menos recibe es lo local, ¿eh? Lo local. Me preguntan, yo por eso sí soy partidario de que ya es hora de que los ayuntamientos cobren o puedan tomar partido del IVA y con que nos den el 1% de lo generado en el ámbito turístico del IVA, yo le digo que sería muchísimo más que la tasa turística. Y esto es muy fácil, se reparten medio punto la Junta de Andalucía y medio punto el Estado, no hay más que hablar. Y yo creo que así podríamos tener todo, porque yo creo que al final hay mayor limpieza,
ahí necesitan mayor dotación policial, es decir, hay un gasto. Es cierto que, como he dicho, ¿no?, si usted le habla a un hotelero o le habla a quien se diga, es que yo pago mis impuestos, es cierto, ¿no? Y tal vez pues, muchas veces el problema de financiación se traslada al turismo, porque cuando hablamos de la tasa hablamos de un problema de financiación que tenemos el ayuntamiento, y eso es un hecho y eso es verdad, y eso es una realidad, eso nadie lo puede poner en duda. Si la tasa hubiera consenso, pues yo supuesto, ¿no? Yo creo que al final es algo que la ciudad ya lo necesita, porque al final limpieza, policía... Claro, siempre para reinvertir, ¿no? Evidentemente. Mejoras para la y, ciudad. por ejemplo, y para ¿no?, y como dice el alcalde, ¿no?, incluso los propios empresarios hosteleros de viviendas turísticas estarían dispuestos a pagar una tasa turística para que ésta se revierta en alquileres más viables o para viviendas de VPO, etc., ¿no? Al final, pues está claro que hay que intentar colaborar. Por eso yo creo que los ingresos que se reciben del turismo tienen que estar mayor redistribuidos por parte o hacia la administración local. ¿Cuáles van a ser los objetivos de cara al año que viene del turismo, de la delegación, de la concejalía, en este caso de turismo? Pues como establece el plan estratégico, vamos a seguir muy centrados en nuestros mercados tradicionales, vamos a darle un mayor enfoque a los países nórdicos. Estamos viendo que no solamente en Málaga, sino que en Andalucía se está perdiendo algo de ese turista nórdico. Vamos a llevar acciones junto con otras ciudades de Andalucía, vamos a llevar acciones conjuntas allí, y vamos a seguir, por supuesto, el mercado alemán y el británico, pero vamos a seguir insistiendo en Estados Unidos. El año que viene tenemos una acción muy importante para Estados Unidos, pero también para Asia, ¿no? Como he dicho, esto no se trata de ir una vez y no volver a ir, ¿no? Eso se trata de seguir ahí con virtuosos, con tour operadores, bien haciendo fan trip. Yo tengo una manía, que es cuando veo por la calle a alguien que yo creo que es del país que yo estoy interesado en el que venga, pues me fue muy atrevido y le pregunto, sí, ¿no? Y el otro día pues me llevé una grata alegría, porque cuando le pregunté de dónde eran, era un grupo de gente de Hong Kong, ¿no? Y yo decía, oye, interesante. Y lo primero que le pregunto, que cómo han venido y cómo han conocido la ciudad, ¿no? Y me decían, bueno, que Málaga en su país, en tema Instagram y redes sociales, estaba siendo muy, bueno, su país, pertenece a China, en Hong Kong, Málaga estaba siendo muy, salía en redes sociales, estaba siendo una ciudad que era muy, muy activa. Oye, pues te alegra que todas las acciones que llevamos vía redes sociales, vía Instagram o vía YouTube, o hace poco estuvo aquí un gran comunicador en gastronomía, Luisito, que es un mexicano, bueno, se tiene visualizaciones, pues vino aquí y sin decirle nada. El hombre hizo tal y ha crecido, y está creciendo el turista mexicano de forma interesante. ¿Qué pasa? Que las conectividades son muy importantes, es decir, para nosotros el vuelo con Estados Unidos, con Miami, incluso con Atlanta, que se habla por parte del Delta Airlines, que tiene base en Atlanta, o tener un hub con Latinoamérica, con LATAM, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es un turista de un gasto medio muy elevado. Y un turista que, insisto, que cuando viene de viaje, no viene a viaje 2 días y se va, ¿no? Pues suele hacer una ruta y suele estar como mínimo entre 2 o 3 días en la ciudad de Málaga, bien porque quiere conocer también la provincia. Lógicamente tenemos una gran provincia que complementa, o que nosotros los complementamos a ellos, o que ellos nos complementan a nosotros, y eso. Y políticas, por ejemplo, como los murales que estamos llevando en Shanghái, en Corea, todo eso está teniendo su repercusión. Tuvimos el mural en Shanghái, a los 6-7 meses ya vimos que había un incremento del 75%. No será gracias a eso, lógicamente, claro, gracias a muchas cosas más. También pero suma. Exactamente, pero eso implica Corea. Bueno, pues también tuvimos ahora hemos inaugurado uno en Miami, en Coral Gable, ¿no? La verdad que aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Coral Gable de Miami, que se portaron muy bien con nosotros, ¿no? Pues todo esto, sin duda alguna, ayuda a pues que haya mayor crecimiento o mayor interés para viajar hacia nuestra ciudad. Pues Jacobo Florido, concejal de Turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer. Muchas gracias por dejarnos explicar. Nosotros vamos a hablar de todos los asuntos que hemos hablado ahora con el concejal de Turismo, con los tertulianos, en este caso con Nuria Rodríguez, con Juan Carlos Robles. Voy a empezar con Nuria porque además ella conoce muy bien el tema de turismo, fue delegada de turismo del Gobierno andaluz aquí en Málaga. A ver, ¿qué te parece lo más destacado de esta entrevista, Nuria? Bueno, pues felicitaros por la entrevista, tanto a ti como periodista como al concejal, porque ha sido
sido una entrevista muy interesante, con un importante contenido, porque los datos que han dado yo creo que son muy buenos. Eso denota el buen trabajo que se ha hecho en conjunto de todas las administraciones, o más bien se lleva haciendo, ¿no? Creo que la World Travel Market es una cita mundial muy importante del turismo, y que Málaga haya acudido con un expositor propio, pues demuestra la fortaleza que se tiene ante el turismo internacional. Ha hablado de diferentes mercados, ¿no? Pero en este caso el mercado británico siempre ha sido un pilar fundamental para la Costa del Sol, y creo que es un activo, el primero mercado, sí, siempre ha sido ese pilar, y yo creo que hay que seguir trabajándolo. Es un activo que hay que seguir cuidando, reforzando la conectividad, reforzando todo lo que es el ámbito cultural, el gastronómico, ¿no? Que yo creo que en eso se está realizando muy bien, y por supuesto siempre de la mano de la sostenibilidad, que el cliente, que en este caso el turista, cada vez lo exige más. Pero al mismo tiempo tienen también un reto por delante, ya que tienen que guardar el equilibrio, que sigan atrayendo turistas, que beneficie a toda la ciudad y al mismo tiempo pues genere un valor añadido, ¿no? Yo creo que se está haciendo buen trabajo por parte de todas las administraciones. Nos estamos consolidando realmente como destino turístico internacional, y además con un destino de calidad, donde tenemos una oferta muy diversificada, ¿no? A diferencia de otros destinos. Por lo tanto, enhorabuena, y a seguir trabajando, porque eso al final se genera en empleo, en inversión hotelera, hostelera. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir cuidando esta importante industria como es el turismo. Bueno, además económicamente lo que supone el turismo para Málaga, ¿no? Totalmente. Bueno, económicamente, desde luego, es un pilar en cuanto a en términos y en los barómetros económicos, además del Colegio siempre, de Economistas de Málaga, siempre se apuntaba, ¿no? al turismo. De hecho, el turismo es industria. De hecho, lo llamamos industria porque es verdad que en la Costa del Sol, en Málaga en general, hace ya 50 años que vivimos del turismo, y que el turismo es un pilar esencial para la economía. Hacía de los años 70 del siglo pasado ya era una base esencial. Y el que se haya estado mejorando como se está mejorando, lo que significa que la gente sabe lo que hace. Lo que nos están gobernando, hay que tener en cuenta que es probablemente la única área de gestión política económica en la que se han estado de acuerdo todas las administraciones implicadas, con independencia del color político. Es decir, aquí ha habido Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamientos y Gobierno de España, por lo general bastante bien implicados, incluso en momentos en los que el color político era diferente. Lo que significa que han ido conjuntamente a las ferias, a las exposiciones por todo el mundo, y eso ha funcionado. Yo recuerdo cuando ahora decía que ha subido mucho el turismo norteamericano también, y el asiático. Sí. Hace 10 años que nos decían, ahora el pilar, como los británicos ya van a venir solos, queramos o no, van a venir, porque van a venir, ya van a venir más de media. Es un dato muy curioso, de media hacen 2 visitas al año, una corta y una larga. Los británicos, el mercado tiene una fisonomía muy particular, y algunos de ellos acaban comprando algún inmueble. Pero hace 10 años se hablaba de que había que potenciar el turismo económico de Estados Unidos y de Asia. Son países con alto poder adquisitivo y con viajes largos, lo que te garantiza mayor consumo y mayor días. Muchos más días, claro, tú no puedes venir de Estados Unidos 2 días, no te compensa, claro, pues al final. Si ahora vemos que han subido los dos mercados, y concretamente el chino, un 70 y pico %, lo que significa que aquello que se empezaba a hacer ya empieza a dar sus frutos. Es decir, que se está trabajando bien, y eso es buena noticia. Además, cuando Jacobo habla, por lo general, he hablado con convicción de aquel que habla sabiendo lo que hace, sabiendo lo que sabe, y además con la claridad con la que lo expone. Pues nosotros vamos a seguir hablando, en este caso hablamos de vivienda, porque bajo el título Abrir espacios, construir soluciones, el sindicato UGT arranca esta tarde en Málaga 3 días de mesas, ponencias y encuentros entre el sector público y los expertos para abordar el reto que plantea a día de hoy la vivienda, y sobre todo el precio de la vivienda, coincidiendo además con el último informe de TINSA, que dice que el precio de la vivienda ha subido más de un 60% desde la última crisis que vivimos de la vivienda, 60%, ¿eh? Uno de los expertos que va a participar en este encuentro que arranca esta tarde es Enrique Navarro, es catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Una intervención, la de Enrique Navarro, que tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana bajo el título ¿Cómo recuperamos nuestras ciudades frente a la expansión de los pisos turísticos? ¿Cuáles son las líneas que va a plantear, profesor, en esta ponencia? Bueno, en primer lugar, solamente saludar a Nuria y a Juan Carlos. A Juan Carlos personalmente no lo conozco, pero a Nuria sí. Y nada, felicitaros por la tertulia, ¿no? En segundo lugar, la intervención tiene 3 elementos principales. La primera es remarcar que las viviendas turísticas es un fenómeno global. No es un fenómeno que solamente afecte a Málaga o a España o a Andalucía, sino es un fenómeno
que se da en Nueva York, se da en Berlín, se da en Ámsterdam, se da en las grandes capitales y ciudades más turísticas. Y eso es un aspecto a tener muy en cuenta, porque en ocasiones parece que la escala local, la administración local, o la regional, o la nacional, pueden intervenir en determinadas ocasiones, pero a veces los fenómenos no son de esa escala, vienen de fuera y son más difíciles de atajar y de implementar políticas. En segundo lugar, hablamos de Málaga, de diversos estudios que se han realizado en Málaga, donde ha crecido enormemente la vivienda turística, donde actualmente hay una moratoria y donde hay unos casos de influencia clara de cómo ha subido la vivienda turística, el alquiler de la vivienda en lugares donde hay más vivienda turística. Esto ahora mismo no lo podemos avanzar los estudios en el sentido de que con la moratoria ya se han parado el crecimiento de estas viviendas y lo que hay que ver es cómo se va a cambiar la legislación en Málaga para poder atajar, para poder plantear el problema. Y en tercer lugar, retomo un poco la idea del Congreso, que es recuperar la ponencia del marco, que es recuperar las ciudades, y planteamos diversas estrategias para recuperar esas ciudades. ¿Cuál es? La primera, el consenso. En la ciudad liberal se proyecta y se realizan proyectos, a veces no siempre se planifica. Se necesita una mayor participación. ¿Por qué? Porque ya los agentes turísticos no son solamente las administraciones y las empresas. La ciudadanía está empezando a decir que quiere también participar. Y si no, véanse las manifestaciones que ha habido en los últimos años sobre esto. Y en tercer lugar, tener políticas activas. Pero claro, estas políticas en ocasiones dependen del ideario, de la ideología que tengan los distintos partidos, y aquí es donde entra un poco distintos tipos de medidas que puedan ser más intervencionistas o más liberales. El caso es que cuando se plantea que la única visión sea la del mercado, es decir, que la oferta y la demanda se regule solo, pues tenemos determinados problemas y conflictos. Cuando se plantea la intervención, tenemos otros. Y en esa terna de alternativas, pues se generará el debate en la mesa, que creo que será muy interesante. Claro, la solución, si tuviéramos la solución ya lo habríamos solucionado. Claro, además el problema es multifactorial, hay muchos factores, porque al final... ¿Qué parte de culpa, si podríamos decirlo así, o qué parte tienen de culpa o de responsabilidad tienen los pisos turísticos dentro de esa subida de precio de la vivienda? Entiendo que no son los únicos, claro. Hablaba de la oferta y la demanda. Todos los expertos nos dicen que no hay suficiente oferta para la demanda tan alta que hay de vivienda, y al final eso hace que el precio suba, ¿no? Pero los pisos turísticos también ocupan un papel relevante en este problema, ¿o no? Pues ocupan, pero no sabemos exactamente ese porcentaje de responsabilidad. Porque veréis, nosotros hemos realizado estudios de esa relación, pero claro, con modelos sencillos, porque hay variables que no se pueden incluir en el modelo. Por ejemplo, los cambios de leyes no se pueden incluir en el modelo, pero sin embargo sí tenemos claro que hay una relación clara de donde hay más vivienda turística, más sube el peso. Y además con efecto de mancha de aceite. Es decir, se va deslizando por los espacios más cercanos que ese precio se incremente. Aunque ya no haya tanta vivienda, hay una correlación espacial. Pero los análisis de correlación no son análisis de causalidad. No sabemos exactamente la causa. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos estudios de Pricewaterhouse que dicen: no hay un problema con la vivienda turística, porque si en España hay no sé cuántas mil viviendas y la vivienda turística solamente es el 1,4, no hay ningún problema. Hombre, eso es un estudio muy grosero estadísticamente hablando, discúlpenme. Es decir, es un estudio un poco amplio, claro. El problema de la vivienda turística y la subida del alquiler no está en España. Está en zonas concretas del centro de determinadas ciudades, que se va expandiendo de mancha de aceite por los demás. En ese sentido, no tenemos estudios tan claros, porque ninguno de los estudios tiene la completa variación de todas las causas que generan esto. Pero sí que es importante que hay una relación. Si decimos que es el del 20% o del 80%, hoy en día ese dato ya no es el más interesante. El más interesante es qué puedo hacer yo con la política que tengo. Y aquí es donde entran otros tipos de políticas activas. Es decir,
puedo dejar al mercado más gobernar, puedo intervenir más. La intervención me va a arreglar, por ejemplo, ahora que hay una moratoria en Málaga. Esto significa que ya se va a arreglar el problema, incluso aunque las prohibamos. No, porque tenemos 30 y tantas mil plazas de vivienda. Claro. Es decir, podemos no incrementar el problema, pero con 33.000 plazas de vivienda, que no las podemos quitar porque no son legales, claro. ¿Qué hacemos? Entonces ahora tenemos que tener otros tipos de políticas activas. Y ahí es donde creo que hay que cambiar en parte el paradigma. Si nosotros somos una ciudad de éxito, si nosotros tenemos demanda de una manera muy importante, como se ha expuesto en varias ocasiones, quizás tengamos que generar otro tipo de política turística que no sea solo la de captar inversores y captar turistas. Claro, ¿y cuáles podrían ser esas políticas, Enrique? Un mayor consenso con la ciudadanía. ¿Qué quiere la ciudad? Una mayor participación de la ciudadanía, meterla en órganos. Una mayor conciencia, por ejemplo, de esas políticas en cuanto a que ¿por qué financiamos siempre? A escala local eso es complicado, pero a escala autonómica es más fácil. Es más fácil. ¿Por qué financiamos siempre a las empresas que quieren venir a invertir y a los turistas que quieren venir a visitar? ¿Saben ustedes que el 40% de las familias andaluzas no pueden salir más de 6 días seguidos de vacaciones porque no hay capacidad económica? El turismo no es para todos, el turismo es para unos pocos que podemos viajar, y en él me incluyo, porque creo que soy un privilegiado con el trabajo que tengo, porque tengo un trabajo fijo y bien remunerado. En ese sentido, a lo mejor las políticas podrían ir a financiar un turismo de mayor proximidad, a financiar un turismo de menor impacto ecológico, a tener un turismo de mayor proximidad. Eso nos daría también el turismo, pero también revertiría en las propias ciudadanías. ¿Eso va a arreglar el problema de la vivienda? No, pero estamos tratando con otros tipos de políticas más integrales. Sí, bueno, no sé qué opináis. A mí me encanta escucharlo, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar codo con él y la verdad es que... Y lo que sabe, ¿eh? Y lo que sabe, bueno, es que nos deja a todos con la boca abierta, además estamos súper atentos, porque fíjate que solo ha dado unos pequeños detalles. Imaginaros el Congreso, ¿no?, donde va a exponer realmente todo ese informe, todo ese estudio, donde estoy seguro que será súper interesante. Pero yo me quedo con un detalle muy importante, y es que empezando su entrevista ha venido a decir que esto es un problema global, que muchas veces lo intentamos llevárnoslo a la parte local, ¿no? Sí, en este caso la ciudad, es un problema ¿no? de Málaga, no es un problema y no que se solo a repite. nivel regional, sino a nivel mundial, ¿no? Nacional y mundial, realmente, claro que sí. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar por ahí. No hay que focalizarlo solo que es un problema de Málaga, sino que es un problema que hay que trabajar, bueno, problema entre comillas, ¿no? Yo creo que es un reto. El profesor siempre dice, no es un problema, es un reto. Totalmente de acuerdo. Pues ahí, ¿no? Sí, es que no hay que verlo como un problema. Además las viviendas turísticas en su momento han ayudado mucho a traer turistas. Que para el que no puede comprarse una vivienda sí es un problema, se convierte en un problema al bueno, final, pero él bien ¿no? lo ha dicho, realmente el problema en sí no son las viviendas turísticas, hace falta un parque de vivienda, ¿no? El otro día lo tratábamos aquí, el tema de la vivienda. Son muchos factores los que pública, claro, son muchos factores los que hay que trabajar. Lo que sí está claro que es interesantísimo escuchar y atender a todos estos profesionales, porque esos estudios se hacen para poder trabajar, porque nos plantean el problema y al mismo tiempo la solución. Por lo tanto, es importante que se les escuche y que se trabaje sobre ello. Claro, si se tenga en cuenta también, claro. Por supuesto. Bueno, yo coincido básicamente en que, bueno, yo no entiendo en que esto no es en sí un problema, bendito problema de ricos, tendríamos que decir. Es que es muy cara la vivienda turística en Málaga, en el centro de Málaga. No, claro, la vivienda turística y en Venecia, no, la vivienda. Claro, y en Venecia, y en Nueva York, y en Roma. Si le estamos hablando de que, evidentemente, si Málaga queremos que sea una ciudad de referencia turística en el mundo y sea pero equiparable... lo que no puede haber es que la gente no se pueda comprar una casa. No, eso era la segunda parte de lo que iba a decir. Vale. El problema es que ya cuando antes el turismo era el turismo y eran hoteles y las viviendas se compraban o se alquilaban para residir, pues eran el agua y el aceite, eran dos espacios, digamos, departamentos estancos. Ahora, con la vivienda turística, eso está afectando de lleno y por lo tanto ya se imbrica un poco en todo más para que ya hace falta gestionar el problema de la vivienda del punto de vista de vivienda, porque el que la gente dedique su vivienda para alquiler turístico, porque es más rentable, porque es sobre todo más seguro que el que se va a ir, porque se va a ir cuando acabe su periodo vacacional y se va a ir, no se va a quedar la inseguridad que hay en cuanto a la ocupación, etcétera. Esto es lo que está haciendo, y la poca vivienda que hay. Si ¿crees que el mercado se regula solo? No, habrá que regularlo. No, es que de hecho, y algunos dicen, la prueba está en que el mercado es regulado por sí mismo
tiene estos problemas y estos problemas que tiene, que esto sí es verdad, es decir, que en la calle hay problemas de vivienda como consecuencia de que muchas viviendas se destina al alquiler turístico. El problema es que ahora mismo no hay regulación automática del mercado, porque hay una restricción de la oferta. Tú no puedes hacer más viviendas, porque en el plan de ordenación urbana que lo permita, porque la normativa te impide hacer más viviendas. Si queremos compararlo con un modelo de economía real de mercado, de competencia perfecta, habría que decir, bueno, pues liberalicemos que todo el mundo pueda construir vivienda donde quiera. Entonces podemos comprobar si se regula solo o no. Lo que hay es una demanda que es libre y una oferta que es limitada. Si además haces que la poca que hay, porque se construyen menos viviendas que las que hacen falta en toda España, y además la que hay la está destinando, parte de la que hay libre, la está destinando a otro sector, que es el turismo, no para la vivienda, no para la residencia, estamos reduciendo aún más. Entre que construyes pocas y las que hay las destinas a otra cosa, pues sube el precio. Eso sí es un problema. El problema de la vivienda no es del turismo. La gente que dice, no, es que vienen muchos turistas y esto es un infierno. Bueno, la ciudad está más llena de gente en los centros de las ciudades, como las grandes ciudades europeas, como las grandes ciudades del mundo, que son muy turísticas. Y eso no es un problema. O sea, la gente que dice... Sí, hay que crecer, hay que seguir haciendo viviendas, pero luego tiene que haber una buena red de transportes, que hay de conexión, eso lo hemos hablado también muchas estamos de acuerdo. Y la tasa turística, siempre y cuando vaya asociado, como dice la ley de tasas, como dice la ley del sector público, que la tasa es un impuesto que debe ir exactamente calculado respecto al coste efectivo que produce aquel gasto que va a soportar aquella tasa. Es decir, esa tasa va destinado a pagar el coste del servicio que va a recibir el turista en este caso. Enrique Navarro, no sé si quiere añadir algo más. No, que básicamente que la relación está, que la vivienda turística influye. Por eso Málaga es la tercera o cuarta ciudad donde más crece el precio de la vivienda. O sea, la relación está. Lo que yo no le puedo decir es un porcentaje exacto, porque a mí me sale un 50% de exacto, a Pricewaterhouse le sale un 1%. Entonces, en ese sentido, los estudios tienen diversas visiones con diversas metodologías. La relación está, porque no solamente crece el precio en el centro, ni la vivienda turística en el centro. Hay vivienda turística en la Trinidad, hay vivienda turística en el Perchel, hay vivienda turística que se expande hacia la carretera de Cádiz, hay vivienda turística en El Palo, en Pedregalejo. Sí. No es ya solo el centro. De ahí mi extensión de la mancha de aceite. La cuestión es que no sabemos el porcentaje de influencia, pero sí es cierto que teniendo una política activa va mejorando porque por lo menos limito el problema. Bueno, Enrique Navarro, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. Gracias a ustedes. Que vaya muy bien esa jornada, que se desarrollará mañana a las 10 de la mañana. Realmente las jornadas empiezan esta tarde, pero la intervención del profesor de Enrique Navarro será mañana a las 10 de la mañana en esas jornadas en las que se va a hablar de vivienda. Nosotros nos vamos a Ardales, porque saben que nuestra compañera Rocío Carrascal y Lorena Aragón se han ido hasta allí para enseñarnos el Viva Lab, una iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Málaga. Rocío, hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Estamos hoy aquí en Ardales y se nota mucho el fresco. Nos han comentado que hoy ha amanecido aquí a 3 grados, cosa que ya es más normal de esta zona de Málaga en pleno mes de noviembre, pero es que hemos tenido un octubre que ha sido el más cálido de los últimos 64 años. ¿Esto de qué nos da indicios? Bueno, pues de que tenemos el cambio climático ahí, y hoy precisamente venimos aquí a hablar de esto. Lo vamos a hacer con una persona que sabe muchísimo sobre este tema. Es Marilo Recio, es la jefa del Servicio de Cambio Climático de la Diputación. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y hemos venido a un sitio maravilloso que además se ha inaugurado hace nada, que es el Málaga Viva Lab, que está aquí en Ardales. Y cuéntanos, Marilo, ¿qué es este espacio? Bueno, este es un espacio de 25.000 metros cuadrados, como veis aquí. Es un espacio que proviene de un antiguo vivero de la Junta de Andalucía, que se cerró hace ya bastante tiempo, bastantes años, y se ha cedido a la Diputación para que se ponga en valor de nuevo. La Diputación que ha decidido pues volver a poner ese vivero en valor, efectivamente, pero buscamos algo más, buscamos un centro con un mensaje, una visión más allá de lo que es una mera actividad de viverismo, que ya es. Buscamos un centro en el que se persiga fundamentalmente la experimentación, la educación, la innovación, el trabajo en materia de cambio climático, la lucha contra el cambio climático en la provincia de Málaga. ¿Lo estamos sufriendo mucho en la provincia? Evidentemente, el cambio climático afecta. Bueno, España es uno de los países más afectados, que se van a ver más afectados por el cambio climático, y especialmente el sur de España, en este caso Málaga, pues tiene una serie de criterios y de factores claves en cuanto a la adaptación al cambio climático. Vamos a sufrir
estamos sufriendo ya, porque lo estamos sufriendo ya, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar. Recordamos que Málaga tiene mucha costa, es decir, todos los factores, digamos, peligrosos que sabemos que van a llegar en relación al cambio climático en la provincia de Málaga, pues van a confluir. Para eso es esencial tenerlo todo previsto, ¿no? Trabajar con antelación. Y eso es uno de los objetivos precisamente de este espacio. Sí, evidentemente. Hay que prepararnos para adaptarnos al cambio climático que viene. Hay que fortalecer lo que son las mitigaciones. Hay que asegurar que mitigamos también. Mitigar es reducir las emisiones de CO2 y eso hay que conseguirlo, pues bien, con movilidad, con trabajo, renaturalizando, utilizando el transporte público, cambiando lo que es los combustibles fósiles en nuestro día a día. Todo eso hay que hacerlo y también tenemos que adaptarnos porque hay que saber, que van a venir olas de calor, hay que saber cómo tenemos que actuar ante una ola de calor, ante una inundación. Hay que saber cómo podemos, con nuestros hábitos diarios, mejorar esa forma de adaptarnos al cambio climático. Y todo eso queremos trabajarlo aquí. Es muy importante también renaturalizar, como bien decías, volver a plantar y sobre todo especies que sean autóctonas. Sí, es fundamental que las especies sean especies que se adapten al cambio climático, que no requieran demasiada agua, que el clima que tienen puedan crecer lo máximo posible sin la utilización de, por supuesto de pesticidas también, pero de agua fundamentalmente. Entonces, básicamente lo que se está trabajando aquí, como veis, son especies autóctonas del bosque mediterráneo. Estamos hablando de algarrobo, de almeces, de palmitos, etcétera. ¿No? Son especies, más de 200 que están aquí plantadas y que sabemos que se van a poder replantar, renaturalizar en distintas zonas de la provincia y que precisamente se van a adaptar bien a ese entorno. Estas plantas irán para los ayuntamientos que los soliciten, ¿no? Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que, los que controla la Diputación Provincial, y será para renaturalizar ¿qué? Renaturalizar zonas de bosque, renaturalizar espacios urbanos. Bueno, hay que, como he dicho antes, hay que mitigar y hay que adaptarse. Estas especies van sobre todo encaminadas a volver a renaturalizar lo que son espacios de suelo degradado. Hay mucho suelo degradado en la provincia, hay que intentar renaturalizar esos espacios. Con eso lo que hace es captura CO2 y por tanto evitas emisiones a la atmósfera. Ahí ya estás mitigando. Pero también tenemos que renaturalizar para adaptarnos. Y los municipios pequeñitos necesitan espacios verdes también, aunque aparentemente lo tengan cerca, pero dentro de sus cascos urbanos también necesitan esa renaturalización. Necesitan zonas de sombra, parques infantiles con su arboleda suficiente como para bajar la temperatura ambiente del exterior cuando haya una ola de calor, por ejemplo. La renaturalización es fundamental, tanto en zonas externas, exteriores, aledaños a los municipios, en zonas degradadas, como en los propios cascos urbanos. Este espacio no solamente va a funcionar como vivero provincial para estos municipios, sino que también tiene una parte muy interesante, que es esa zona de aulas, que a partir del curso que viene, si no me equivoco, van a poder utilizar niños y niñas de la provincia para aprender mucho más de cerca, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Bueno, eso es muy ilusionante, de verdad, porque todo el equipo que estamos trabajando aquí en el centro, la parte educativa y la parte de concienciación para nosotros es fundamental. Entonces hemos abierto un aula que ya está disponible, pero la parte educativa, pues tenemos que adaptarla también a las edades, a los diferentes colectivos que van a venir aquí, y estamos en este momento preparando ese recorrido educativo, esa forma de las distintas temáticas para los chavales, para los niños y niñas de la provincia, para que vengan y aprendan y se conciencien, ¿no? Vamos a trabajar temas de residuos, temas de kilómetro cero, consumo de proximidad, por supuesto energía renovable, transporte público, en fin, vamos a enseñar sobre distintas temáticas que evidentemente son fundamentales cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático. Pues muchísimas gracias, Mariló, por habernos explicado un poco en qué consiste todo ese maravilloso centro que ha puesto en marcha la Diputación. Y oye, quedamos emplazados para dentro de unos meses, cuando primero estas plantas que están detrás nuestras ya estén más crecidas y sobre todo cuando esos talleres empiecen a funcionar, para venir aquí, para acercarles toda esa información que tiene que ver con el cambio climático y que tan importante es en la provincia.
Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y a Lorena Aragón por ir a Ardales para contarnos todos esos detalles de Viva Lab. Por cierto, que a la espera de conocer cuál será la imagen del Festival de Cine de Málaga, de la edición del año que viene, sí que sabemos ya, y ya les puedo adelantar que el autor va a ser el dibujante, el autor de ese cartel es el dibujante malagueño Pepo Pérez, y el cartel se llama La Mar de Encuentros. Estamos pendientes de poder enseñarles esa imagen, pero mientras sí, mientras no, por lo menos sepan que, ya les digo, la organización ha elegido a Pepo Pérez, es dibujante malagueño, para que realice ese cartel que se llama La Mar de Encuentros y que va a ser la imagen del Festival de Cine de Málaga del año que viene, que se va a celebrar a principios de marzo. Continuamos y fíjense que hemos hablado del problema de la vivienda relacionado, fíjense, con el turismo. Protagoniza esas jornadas que van a arrancar esta tarde en la ciudad, y las dificultades para acceder a la vivienda aparecen en el 9º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Se presentó la semana pasada y todavía estamos intentando recuperarnos del impacto de sus conclusiones. Estamos acostumbrados a que Cáritas hable de migrantes, de pobres, de personas vulnerables, pero es que ahora es la clase media de España la que protagoniza este informe, y lo hace porque se está estrechando como nunca, es decir, está desapareciendo, disminuyendo. Un asunto del que vamos a hablar a esta hora con Daniel Rodríguez, que es sociólogo de la Fundación FOESA. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para empezar y para hacernos una idea, ¿cómo se hace este informe, un informe de estas características como el que presentaron la semana pasada? Bueno, este informe se nutre de muchísimas fuentes. Una de las más importantes, y quizá la principal, es una encuesta propia que desarrollamos desde el equipo de estudios de Cáritas Española y la Fundación FOESA. Una encuesta en la que hemos recabado información de más de 12.000 hogares a nivel de todo el país y recabamos información de más de 30.000 personas. Claro, que es muchísima gente. Daniel, una de las conclusiones que recoge este informe es que el precio de la vivienda y lo que supone, sobre todo para las familias, hacer frente a ese gasto, se ha convertido en elemento definitorio para acabar en la pobreza. Sí, sin duda la vivienda viene siendo desde hace unos años uno de los motores principales de la exclusión. En este informe se relata claramente y se convierte ya en el principal motor de exclusión en muchísimos territorios, entre ellos el territorio de Andalucía. Claro, esto hace que los ricos cada vez sean más ricos, que los pobres y la clase media, gente de la clase media que a lo mejor estaba al final, pase a convertirse o a estar en ese estrato más bajo, ¿no?, de la sociedad, y esto está provocando, lo decía yo al principio, que se estreche la clase media, es decir, cada vez es menos gente la que forma parte de esa clase media que históricamente ha sido un poco la que ha tirado del carro, ¿no?, permítame, en España, en el país. Sí, el acceso a la vivienda se convierte en uno de los mayores elementos o en uno de los elementos que en mayor medida cuestionan la igualdad. Hasta hace unos años quizá la desigualdad se medía más por el tipo de empleo al que teníamos acceso, y desde ahora y en los próximos años, si no logramos revertir esta situación, el acceso a la vivienda es lo que marcará la desigualdad, es lo que marcará la diferencia entre tener una vida digna o no tener una vida digna. Claro, y en este contexto los jóvenes, ¿en qué lugar se quedan nuestros jóvenes? Claro, con sueldos cada vez más precarios, cada vez más bajos y con muchas dificultades para acceder a una vivienda. Sí, la fotografía que hacemos de la exclusión nos revela que los jóvenes es probablemente el grupo más afectado en estos momentos por las situaciones de exclusión. Sin duda la vivienda y el empleo precario, como bien está señalando, están en el origen de todo esto. Un acceso a un empleo bueno, pues con salarios bajos, con mucha temporalidad, con mucha parcialidad, y un acceso a la vivienda que se convierte cada vez en un sueño inalcanzable para muchos jóvenes por el precio que ésta tiene. Claro, es que sobre todo Muy para fuerte. los jóvenes es tremendo, ¿eh? Llevamos ya varias semanas con diferentes informes, ¿no?, donde vienen a decirnos pues, que vamos en picado, que somos cada vez más pobres, pero es que, como bien dice, no suben los salarios, pero sí sube la compra, sube la gasolina, la vivienda,
O sea, es que ya no vamos a tener derecho ni siquiera a una vivienda digna. O sea, esto es preocupante, Los muy comedores preocupante. sociales llevan mucho tiempo alertando de esto. Yo creo que desde la pandemia, y dicen, es que las personas que acuden ya a los comedores sociales no es el perfil al que estábamos acostumbrados. Ha cambiado totalmente. Ha cambiado totalmente. Es gente con trabajo, es decir, son familias que tienen un trabajo, pero que a pesar de ello no llegan a final de mes. Sí, ocurre muchos casos que familias que en cuanto uno de los dos van muy justo, y cuando uno de los dos pierde el trabajo o tiene una reducción de jornada, se encuentran ya que bajan de ese umbral que ya no pueden mantenerse, ya tienen un nivel mínimo de subsistencia. Nuestros padres, con un sueldo en la casa, tenían una casa y 2 coches. Y con un poco de suerte, una para veranear, seguramente cerca, en el rincón, la cala, pero que tenía o sea, lo que representaban tus ingresos o lo que representaban tus costes de la vida respecto de tus ingresos normales eran muy... El porcentaje era muy inferior. Ahora ya se te come todos los ingresos. Pero lo principal, es verdad que la cesta de la compra en general ha subido mucho en los últimos años, pero yo creo, a mi juicio, no conozco el informe que ha hecho Cáritas, menos mal que está Cáritas por otra parte, porque sin Cáritas no sé lo que haríamos en España. El peso de la vivienda, lo que más daño está haciendo es precisamente el precio de la vivienda respecto para el acceso a una vivienda, y que en muchos casos se come el 60% de tu capacidad adquisitiva, más todos los impuestos, con lo cual ya casi no puedes vivir. Y la vivienda es el gran problema, y seguimos sin afrontarlo, o intentamos en resolverlo por mecanismos completamente absurdos, como la regulación del precio, como la limitación del precio, en lugar de facilitar. Si hay escasez de vivienda, se construyen en España menos viviendas de las que necesitan cada año en España, de personas que se quieren independizar, que se van de casa de sus padres y quieren independizar, quieren irse con tu novia, con tu novio, con tu marido, quieres independizar, necesitas una vivienda y no hay, porque no se fabrican. Además, las que se fabrican o las que se construyen, que son menos, pues cuando se destinan al arrendamiento, la gente no la quiere poner en arrendamiento ni en venta, o no la quiere poner la primera con el alquiler turístico, que es justo lo que hablábamos antes, se mezclan esos dos mundos, y al final hay muy poca vivienda, es oferta y demanda. Y esto hay una parte de política que sigue en local. El PGO en Málaga, necesitamos un PGO y ampliar la ciudad. La pregunta realmente es si se puede revertir. Hacía referencia a Daniel Rodríguez, que es el sociólogo de la Fundación FOESA, un poco en la capacidad que podamos tener en revertir esta situación. ¿Hay posibilidad de revertirla? Sí, claro que hay posibilidad. Lo que necesitamos es de políticas audaces, de políticas valientes, políticas que no repitan los esquemas en los que venimos desarrollándonos últimamente. Fijaos, desde FOESA estamos convencidos que uno de los orígenes del problema de la vivienda está en que desde hace muchos años, desde hace varias décadas en España, se ha priorizado la vivienda como un bien de inversión frente a la idea de la vivienda como un bien social, como un bien que garantiza el derecho. Tenemos que conseguir que nuestros gobernantes, nuestros tomadores de decisiones, sean realmente valientes y tomen decisiones que ayuden a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables. Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias a vosotros. Y me quedo yo aquí en la mesa para hablar de nuestros jóvenes, es decir, de nuestros hijos, porque a ellos sí que se les presenta un panorama bastante complicado. Yo iba a decir dramático, pero no quiero, hoy es lunes, no quiero que sea no quiero ser tan negativa. Difícil. Muy difícil. ¿Creéis que vuestros hijos van a vivir peor que vosotros o mejor? A ver. Si se siguen los mismos patrones que se están siguiendo hasta ahora, está claro que no. No van a vivir mejor. Por lo tanto, hay que cambiar el patrón que se está utilizando a día de hoy. Para empezar, como no hayas invertido en 2 viviendas, o en 3 o en 4, dependiendo de los niños que tengas, claro. Yo te digo que el acceso a la vivienda lo van a tener muy complicado. Y nosotros también, que lo vamos a seguir manteniendo en casa. De todas maneras, siempre quiero pensar que todo esto es cíclico. Quiero decir, decían en la encuesta, había un malagueño al que le preguntaba y decían, bueno, es una cuestión, al final hemos pasado de una generación que había vivido muy mal y que todo era mejorar, y ahora pues hemos llegado al pico y ahora le toca a la siguiente generación pues que vivir un poquito peor. Todo es cíclico mientras estamos en economía normales. Claro, pero ¿hasta qué punto económicamente, hasta qué punto esto es así? Claro, a lo mejor. Cuando llegó Hugo Chávez a Venezuela, empieza a pagar, no, esto es cíclico, ya volverá, no, porque está Hugo Chávez. Es decir, pero ¿tú crees que Pedro Sánchez tiene la culpa de todo?
No, bueno, Pedro Sánchez no tiene la culpa de todo, tiene la culpa del deterioro democrático y de las instituciones. De buena parte, de buena parte sí que tiene la culpa. De eso sí. Y que si por él fuera no haya elecciones en España nunca más, también, si por él pudiera... Bueno, de momento no las va a ver. Ya lo ha dicho este fin de semana, por si alguien tenía alguna duda. Y si llega, no, mi duda es que si llegase al 27, que las convoque, que capaz de que no convocar. Yo decía, es que Pedro Sánchez ha dicho que no va a haber elecciones. Digo, y eso es noticia, la noticia sería que va a haber elecciones. Eso digo yo. Pero yo creo que no quiera convocarla ni siquiera en el 27. Bien, dicho esto... No va a tener más remedio. Bueno, mira Maduro. Es lo más parecido a Maduro que tenemos en España. El problema de la vivienda, efectivamente yo coincido con Daniel en que hace falta políticas audaces, pero no seguramente las que él propone, que eso de que no se ha tratado como un bien de inversión, es un bien. Si alguien lo construye y va a ganar dinero para construyéndolo, otros promoviéndolo... Claro, yo lo que creo es que tiene que haber vivienda para todo el mundo. Tiene que haber vivienda. Claro, tiene que haber vivienda para el joven que se acaba de incorporar al mercado laboral y que está cobrando un sueldo pues más pequeño, pero que tiene que haber un tipo de vivienda, yo no sé si de alquiler, VPO, a la que pueda acceder. No un tipo de vivienda, es cara porque hay poca. Lo que tiene que haber es vivienda. Abre la mano, amplía el PGO. Esto depende también de los ayuntamientos. Es decir, aquí el PGO se nos ha quedado pequeño. Habría que estar ya pensando en un PGO no voy a ampliar, porque la ciudad crece y las ciudades crecen y hay más gente. Y si hay gente que necesita vivienda, pues hay que crear como menos, o permitir, por lo menos, no hay que crearla. El ayuntamiento, ni la comunidad, ni la diputación, ni el Estado, ni la Junta, nadie tiene que hacer casas, ni viviendas sociales, ni regular precios. Puñetas, liberalizar que se puedan hacer casas, al menos tantas como la gente las demande. Lo que no puede ser es no permitir, porque tiene mal nombre hacer casas. La última vez que hicimos casas como esto fue la burbuja inmobiliaria también, ¿eh? Y se explotó, claro, yo creo que tampoco. Porque creábamos más que la demanda. Bueno, que el equilibrio es muy complicado, creo yo. El punto medio... Y en el mundo político más. Si tú dejas hacer menos vivienda, porque tiene mal nombre, resulta que incluso la derecha en España le da como vergüencita decir quiero hacer vivienda, porque eso es ganar dinero en ladrillo. Y hay complejos de ganar dinero. Y tú eres economista y sabrás más que yo, pero yo creo que esto ha sido la tormenta perfecta. Quiero decir, nos ha pillado que se dejaron de hacer viviendas porque fue la burbuja inmobiliaria, había un montón y bajó mucho, y entonces se han dejado de hacer viviendas. Nos ha pillado también la vivienda turística, que era un fenómeno que tampoco se esperaba y no se vio venir. Hay que trabajar sobre las dos cosas, sobre la vivienda turística, sobre la seguridad del mercado de alquiler, de la que hay. O sea, no solamente hace falta construir muchas más. Llevamos años que no se construyen, claro. Pero que parte las puede rescatar de la que ya hay vacía y que el propietario no quiere destinar al arrendamiento residencial porque no tiene seguridad, porque llevará a unos ocupas. Y ahí es donde está. Y ese es un problema fundamental. Quiero decir, seguridad jurídica para el que tenga una vivienda y pueda alquilarla a largo plazo, pero con seguridad jurídica. Coges la vivienda y dices, la propietaria dice, la vivienda para alquiler residencial, el ocupa se le echa en 24 horas y bonificación del 50% del IRPF por esa vivienda. Sí. Todas dejarían de destinarse a turístico y se destinarían a residencial. Gran parte sí. Bueno, claro, yo creo que sí, y se solucionaría parte del problema, pero bueno, no nos hace mucho caso, te lo digo porque lo decimos prácticamente todos los días, ¿eh? Lo decimos todos los días, pero se ve que el gobierno no se ha enterado todavía. Que le decía yo que me voy, pero que no me voy, que me quedo hasta la 1:15, me voy al siguiente tema. El pasado día 29 de octubre, en Málaga, cogió una concentración en la que volvieron a pedir la equiparación salarial con los cuerpos de policía autonómicos, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, y mejoras en la jubilación de un colectivo que además denuncia que faltan efectivos en la provincia. Fíjense que además esta noticia coincide con ese operativo que se ha llevado a cabo este fin de semana, seguro que lo han visto en los medios de comunicación, se ha llevado a cabo en Sevilla, acababa con un agente herido por un disparo de bala, una bala que había traspasado qué tipo de armas era el chaleco antibalas. Para hablar sobre todos estos aspectos, porque además una de las cosas que dice la Policía Nacional, y lo ha dicho ya en diferentes ocasiones, es que ellos compiten con los narcotraficantes con medios que no tienen nada que ver. Para que nos lo cuente, saludamos a esta hora a Miriam Pérez, que es secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía en Málaga. Bienvenida, Miriam. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenos días, bueno, buenas tardes. Pasa el tiempo, Miriam, pero las reivindicaciones siguen siendo las mismas, ¿eh? No podemos dejar de reivindicar. De hecho, habéis visto lo que ha pasado ahora en Isla Mayor, en Sevilla, y el gobierno sigue sin mirarnos, dando la vuelta, mirando hacia otro lado, y exigimos una dotación de medios materiales, de más personal, porque al final esta tragedia será mucho mayor. Y bueno, nosotros estuvimos en una concentración hace poco, volvemos a las calles el próximo jueves en Sevilla,
Y nada, pues nuestra lucha es imparable, no vamos a cesar y deben escucharnos. Pero Miriam, ¿qué dice el Ministerio a vuestras reivindicaciones? Quiero decir, alguna contestación dará, ¿no? Algo dirá. Realmente no nos contesta porque llevamos solicitando que nos reconozcan la profesión de riesgo. Nosotros como policías nacionales no la tenemos reconocida. Hay otras profesiones que sí y creo que está totalmente ya, o sea, que es evidente que nuestros compañeros se enfrentan a un riesgo diario y muchos de ellos están perdiendo pues, la vida, como hemos visto con los compañeros de Guardia Civil, cuando pasó lo de Barbate, o incluso esta última tragedia que pudo ser mucho peor. También estamos solicitando que se declare la zona del campo de Gibraltar y zonas de afluencia como zona de especial singularidad. Tampoco nos hace caso, no nos contesta y así estamos. Respecto a los medios que hay aquí en Málaga, Miriam, ¿son suficientes? Ni en Málaga ni en España, o sea, en el territorio nacional ningún medio es suficiente. Aquí en Málaga podemos hablar que estamos luchando contra bandas de narcotráfico que están asentadas en toda la Costa del Sol, lo que supone que los compañeros no tengan chalecos antibalas adecuados. Es más, lo que ha pasado en Isla Mayor, si ese compañero hubiese llevado un chaleco antibalas con placas de porcelana, que son las que están habilitadas para calibres de armas de guerra, seguramente no habría pasado lo que ha pasado. No disponemos de cascos balísticos, no disponemos de vehículos blindados y, bueno, muchísimo menos en lo que es el número de efectivos, que llevamos con un catálogo que no está actualizado desde el 2007. Esto es tremendo, ¿eh? Impresionante. 2007, Miriam, perdón, ¿has dicho 2007? Sí, 2007, sí. Un catálogo totalmente desactualizado, con lo cual, además, la población sigue aumentando y los delitos, además, también van en aumento y, sobre todo, aumentan en gravedad. Con lo cual, la distancia entre el número de efectivos a la cantidad de delitos que hay... Claro, todavía es mayor, claro, se nota mucho más. Claro, exactamente. Claro, si no, o sea, además, si no hay seguridad, ¿cómo protegemos a la ciudadanía? Muy fuerte, lo acabo de decir. Si no hay seguridad, ¿cómo protegemos? Si nosotros no protegemos a los que nos tienen que proteger, vamos mal. O sea, que ni siquiera realmente tengan declarado como trabajo de riesgo, es que son muy fuertes. Eso son palabras mayores. Si ellos realmente no tienen un trabajo de riesgo, ¿quién lo vamos a tener nosotros? Yo no lo entiendo. Es que hay algo que es imposible, de verdad, es que no hay palabras para describir esto. Esta es una demanda que hace ya muchos años que llevan reclamando que se reconozca como lo que son, que es profesión de riesgo. Y es que en España es profesión de riesgo conductor de autobuses, profesión de riesgo sanitario, profesión de riesgo albañil, empleado de la construcción. Hay un montón de profesiones que están reconocidas como profesión de riesgo y resulta que policía y guardia civil resulta que no. Y sin medios, sin chalecos antibalas adecuados para resistir munición de 5,56 de calibre de guerra o 7,62, que serán con lo que le habrán disparado, que son calibre de guerra, y los chalecos antibalas que tienen no están preparados para aceptarlo, que la equiparación salarial. El problema es que esto cambiará cuando haya un gobierno que esté en el lado de la fuerza y cuerpo en lugar de en el lado de la delincuencia, que es donde está ubicado el gobierno central en este momento. Mira lo que ha pasado en Barbate. Se han tomado medidas después de lo que ha pasado. Hay medidas en la Guardia Civil allí en Barbate, hay lanchas nuevas, no los hay, porque no hay intención, no hay voluntad. Hay 500 millones para el Ministerio de Igualdad, pero no va a poner chalecos antibalas a unos señores que están jugándose la vida sin que se le reconozca que es profesión de riesgo, a que se la sigan jugando la vida con un salario que ni siquiera se le equiparan al de otras fuerzas y cuerpos de seguridad por el constreñimiento que tiene el gobierno central, que no le digan nada a los catalanes, que son los que están oponiendo a que se le equiparen el sueldo, y la gente que nos tiene que proteger, pues no puede protegernos por más que lo intente, porque no le damos los medios, el gobierno no le da los medios porque no le interesa, no quiere, es que no quiere, porque está en el otro bando. ¿Cuánta Policía Nacional falta en Málaga, Miriam? ¿Hay un cálculo? ¿Habéis hecho desde el sindicato un cálculo del número de agentes que harían falta? Falta, realmente el número como tal no lo puedo facilitar, pero porque también tener en cuenta que la población varía mucho en nuestra Costa del Sol, tanto Marbella como Estepona, incluso Ronda también necesita mucho personal, faltan muchos policías. Puedo decirte en un torno a un 20% más o incluso más. Bueno, y todo ello con el aumento de la violencia, que eso siempre nos lo dicen también por parte de los grupos criminales, es decir, están incrementando la violencia con la que actúan también, y a eso se tiene que enfrentar también los cuerpos de seguridad. Porque realmente, o sea, hay que tener en cuenta que necesitamos un blindaje jurídico real. Si las bandas de narcotráfico les sale gratis hacer cualquier tipo de agresión a un policía, lo van a seguir haciendo. Claro. Necesitamos una seguridad jurídica. Un policía
no puede tener miedo a salvar una vida por tener miedo luego a sentarse en un banquillo. Necesitamos un blindaje jurídico, una seguridad jurídica efectiva, y no lo tenemos tampoco. Es tremendo. Tenemos la suerte de que hay mucha vocación por parte de ellos. Bueno, menos mal. Menos mal, porque si no, no sé dónde íbamos a estar. En fin, Miriam Pérez, millones de gracias por habernos atendido esta mañana. Mil gracias. Nada, a vosotros, como siempre. Ojalá que sirva dar voz a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se atienda sus reivindicaciones de una vez, que ya es hora. Digo yo, el jueves vuelven otra vez a manifestarse. Juan Carlos Robles, Nuria Rodríguez, mil gracias a los dos. A ti siempre. A vosotros siempre. Bueno, pues 12:58, ya estamos de vuelta de publicidad, seguimos en directo. Saben que están viendo Málaga aquí ahora, saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y les cuento ahora que el viernes se celebra el Día de la Diabetes, una enfermedad que, fíjense, en España afecta a 6 millones de personas diagnosticadas, porque se calcula que hay 1,5 millones de personas que tienen diabetes tipo 2, pero no han sido diagnosticadas, no lo saben. Para hablar sobre este asunto saludamos a esta hora a parte de la Asociación Berenice, un colectivo de mujeres cuidadoras que va a ser protagonista este mes y sobre todo esta semana. Esther Galicia, afectada de prediabetes tipo 2 y responsable de I+D de la asociación. Bienvenida. Encantada. Y además un clásico ya para nosotros, porque yo creo que nos acompaña prácticamente todos los años. Desde habla 2021, sí, como vosotros siempre. Además la diabetes y la enfermedad y todo lo que ello conlleva. Y también nos acompaña Mari Carmen Carmona, que es la presidenta de la Asociación Berenice por el cuidado de las personas. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A ver, yo creo que para empezar y para hacernos una idea, vamos a explicar las acciones que la asociación va a poner en marcha con las personas con diabetes. Con la de I+D en concreto, Berenice es una asociación, como tú bien has dicho, de personas que cuidan a personas. Y eso nos vincula mucho a todo ese conjunto de personas que hay alrededor de todo el que tenga padre, madre o hijo, hija. Claro. Bueno, no suena eso mucho, ¿verdad? Entonces en Berenice juntamos el I+D, juntamos la inteligencia artificial, que además antes, hace un poquito ya lo habíais estado comentando, Málaga es fruto del entorno Smartic, del entorno Startup, es pionera, o sea, el alcalde y todo lo que es el colectivo están apostando mucho por ello, y teníamos una idea en marcha para poder amplificar esa ayuda que ya estábamos dando, que luego ya contará Mari Carmen, pues esa vinculación que tenemos nosotros con el mundo de las personas que cuidan. ¿Por qué personas que cuidan? ¿Por qué no mujeres que cuidan? Porque queremos un poco también apostar por la corresponsabilidad, dejar atrás ese... Es verdad que cuando A pesar de que los datos dicen que la mayoría de cuidadoras somos las mujeres. Más del 97%. Las asumimos nosotras. Pero baja un pelín cuando ya hablamos del cuidado de nuestros progenitores. Ahí ya damos un pasito para adelante. Ya los hombres están implicándose un poquito más y aunque no llegamos a la paridad ni por asomo, pero sí es cierto que, bueno, que están ahí. Quisimos hacer un proyecto bonito que nos permitiera seguir con nuestras vidas al mismo tiempo que cuidábamos y al mismo tiempo que esas personas se sentían cuidadas, porque hay un problema con la diabetes tipo 2. Primero, que cada vez se diagnostica antes, o sea, yo acabo de cumplir 44 y ya estoy en una fase de prediabetes con un diagnóstico pues muy claro cerca. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, si no me cuido, la enfermedad está ahí, los síntomas están ahí y los problemas coronarios y cardíacos, que son los que en mi caso me preocupan un poquito más, siguen ahí. Y tenemos un conjunto de padres y madres con un diagnóstico de diabetes tipo 2 cuyos hijos e hijas no saben cómo acompañar, cómo cuidar. De repente los infantilizamos y nos olvidamos de que son personas adultas. Y a ellos, a los que reciben ese diagnóstico, pues les surgen muchas dudas. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? De repente me voy al supermercado, esto es sin azúcar y esto me lo como, cuando justo precisamente intentamos evitar el engaño del cero azúcar. Y quisimos hacerlo a través de la inteligencia artificial, porque se nos quedaba corto a donde podíamos llegar. A través de una IA personalizada que va a acompañar a cada persona en su teléfono móvil con una apariencia personalizada para que sea más amigable, porque no es lo mismo que quien a ti te resulta cálido que quien me resulta a mí o a Mari Carmen. Hombre, claro. O a mi vecino Pepe. Totalmente. Mari Carmen, ¿cuándo y por qué se fundó la asociación?
Pues mira, la asociación se fundó en el 2011, en el CEPE, ya se unieron unas mujeres que había por allí y formaron la asociación, y en un principio fue más enfocada en el tema ay, se me acaba de ir el nombre. Nada, no te preocupes. Venga, empezamos otra vez. En el tema de formación. Ajá. Lo que pasa es que con el cambio de los años pues hemos querido dar un pasito más porque nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas que nos llegaban eran cuidadoras, como en mi caso, que estábamos en la edad esta de que tenemos que cuidar, pues muy bien como ha dicho Esther, a nuestros hijos, a nuestros padres, y nos llegamos a todos. Claro. Y al final surge como un apoyo, una ayuda sí, para un apoyo para a las estas cuidadoras, personas. sí, a las cuidadoras y a los cuidadores, pues no nos queremos olvidar que también hay cuidadores aunque haya menos. Claro, porque en este caso pone el acento sobre el cuidador, pero a mí me gustaría, y de cara sobre todo a la celebración del Día de la Diabetes, recordar un poco lo que es la diabetes, una enfermedad además que afecta, lo decía, tanto a niños como a mayores, como a personas de cualquier edad. Hablamos de un 17% de la población. Hablamos de unas características muy amplias porque tenemos desde el colectivo de diabetes tipo 1, que es de carácter autoinmune, que es por el que yo siempre te he venido a acompañar, el caso de mi hija, que es el que no se puede evitar, es en el que la Federación este año está haciendo mucho hincapié, sobre todo en la detección precoz, pero no porque puedan evitar, no porque pueda evitar nadie que aparezca una diabetes tipo 1, sino porque cuando aparece queremos que se detecte antes de que aparezca con la más rápido posible, claro. Y con una serie de... Bueno, pues si pueden disfrutar de una luna de miel, que nosotros le llamamos a ese periodo inicial, más largo y que es más amigable en la entrada de la enfermedad, pues mejor. Entonces se está intentando luchar por esa detección precoz, ¿vale? Luego tenemos todos los otros tipos de diabetes, desde la gestacional, cuando nos llegan muchas madres con esos 9 meses en los que se sienten completamente desbordadas, sin información ninguna, bastante ya ansiedad tienen con enfrentarse a un embarazo, cuando además lo amplían con el diagnóstico de una enfermedad que conocen lo que conoce mi vecino de enfrente. Hablábamos Mari Carmen y yo hace un ratillo, digo, es que en un bloque de 100 personas, 17 tienen diabetes tipo 2. Lo sepan o no lo sepan, 17 personas pueden tener diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 2, hemos sobrecargado al páncreas. Tú sabes que yo siempre lo explico de manera muy pedagógica y es, a pesar de todas las bolas que hay de lotería, genética, falta de ejercicio, estrés, parte de la premenopausia, no dormir, no descansar, al final es un estrés del páncreas, que la célula, la insulina que produce ya no es tan eficiente. ¿Qué ocurre? Cada vez lo estamos adelantando más, no solo por los malos hábitos de vida que tenemos, no solo por no dormir, porque mucha gente me viene y me dice, no, yo hago ejercicio, me alimento muy bien, ¿vale? ¿Cómo vas con el sueño? No, dormir no... Pues ahí ya tenemos un factor de riesgo. Estrés, ya tenemos otro factor de riesgo. Y en esos casos es mucho más complicado porque necesitamos cambiar los hábitos, instaurarlos y que se queden más tiempo para evitar que vaya deteriorando, terminar en una insulinodependencia. Claro. Y sobre todo, hablar claro. Si tengo una diabetes tipo 2 ya es para mí y lo que tengo que intentar hacer es cuidarme lo suficiente para que no deteriore a una insulinodependencia, para que no termine pinchándome. No va a cambiar de nombre la enfermedad, no va a ser una diabetes, va a ser la misma, va a ser ese mismo tipo de diabetes, pero el tratamiento va a ser mucho, no más complicado, pero hombre, pincharse todos los días a las personas no nos gusta. La calidad de vida mucho mejor, claro. Obviamente, retrasamos la aparición, retrasamos las comorbilidades, retrasamos la aparición de problemas de riñón, de hígado, problemas en los nervios, porque los nervios se van atrofiando por la hiperglucemia mantenida, pero todo eso es sin miedo, con información, pero con información buena. Claro, no con cualquier información. No cualquier información. Y ahí está, por ejemplo, la asociación que también da información y también acompaña a esas personas cuidadoras. Sí, también hacemos acompañamiento, hay grupos de apoyo que se van a crear y cualquier persona que necesite un acompañamiento en este caso puede contactar con nosotros. Porque, Esther, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden hacer pensar que podemos tener una diabetes en este caso? Las polis, como se suele llamar, ¿vale? Poliuría, de repente vamos mucho al baño, orinamos mucho, tenemos mucha necesidad de beber agua, es como que la boca se me queda muy pastosa, muchas ganas de comer y comer dulce, los típicos antojos, pero muy de continuo. En el caso de los más pequeños, que ahí es donde nos tenemos, de los más pequeños, o incluso llegamos a los 30, o sea, porque cada vez se están viendo más casos de diabetes tipo 1 más acelerados,
más tardío, tenemos que ver la pérdida de peso. O sea, este niño me come mucho y de repente pierde peso. Este adolescente se me está poniendo muy tontorrón, me duerme menos, a lo mejor está más inquieto por la noche o cambios incluso de humor. Las hiperglucemias dan mucho cambio de humor, dan muchas broncas en casa. Entonces hay que estar muy atentos porque a veces no es que haya cambiado... no es que haya cambiado de personalidad, es que hay una hiperglucemia mantenida durante mucho tiempo y necesita ese tratamiento. Porque, a ver, a las dos hago esta pregunta. ¿Cómo cambia una casa cuando hay una persona que tiene diabetes? A ver, ¿cómo cambia todo, no? Me imagino, ¿no? Alimentación, ritmo... Te cambia lo que es la vida a 360 grados. Tienes que adaptarte a lo que es una persona con una enfermedad crónica y el resto de los miembros de la familia pues nos tenemos que adaptar y a llegar a un consenso entre todos para llevar esa enfermedad. Claro, hay que hacer un esfuerzo al final, ¿eh? Todo supone un reto. Sí. En el caso de una enfermedad mucho mayor, entiendo. Sí, es bastante complicado porque además tienes que hacer entender a todos los miembros de la familia pues las necesidades que esa persona tiene y en lo que nos tenemos que adaptar todos. Porque en tu caso, Mari Carmen, fue tu madre. Sí, mi madre y mi abuelo también tenía... ¿Y tú ejercías de cuidadora? Sí. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa labor que ejerce la cuidadora? Complicado. Complicado porque tienes que hacer muchos malabares en casa para intentar llegar a lo que se puede. Porque tienes que hacer controles, tienes que estar pendiente. Claro, porque ¿cuáles son esas necesidades en el día a día que necesita, por ejemplo, una persona diabética? Pues tienes que estar pendiente de ella, por ejemplo, en controles, si son ya más mayores, pues que sepan hacerse el control, que sepan más o menos llevar la dieta que necesita, visitas médicas, un largo etcétera. Claro. Entonces, claro, todo eso lo tienes que acompañar encima de tu situación personal de casa. Bueno, claro, si estás luego ya con lo tuyo, ¿no? Con lo que uno lleve, claro, cada uno. Esther, yo no sé si se nos olvida algo, recordar de cara a la celebración de este viernes del Día de la Diabetes. Sobre todo romper mitos. Bueno, eso con casi todo, ¿eh? Y sabemos que es cierto que, bueno, que nos estamos nosotros centrando en la parte de las personas que cuidan y lo estamos haciendo porque hay una sobrecarga y hay un cansancio. Y porque tanto Mari Carmen como yo nos dimos cuenta de que había una parte generacional en el que se nos olvidaba, que es que esas personas a las que se les diagnostica han sido quienes nos han cuidado a nosotros, pero siguen siendo adultos. Entonces, no, es cierto que necesitamos nosotros información y necesitamos también saber cómo comunicarnos con ellos para que no castiguemos, para que no se les haga más pesado todavía la enfermedad de lo de que ya de por sí es. Que no sea además una carga, ¿no? Oye, lo de la inteligencia artificial que me estabas contando, Esther, ¿eso lo tenemos ya? ¿Eso es una realidad? Eso está ahora mismo en un proyecto piloto que estamos trabajando con la Universidad de La Rioja, con UNIR y Mentor Day, que es una aceleradora de Tenerife. O sea, que podríamos tenerlo pronto. Esperamos tenerlo pronto. De hecho, qué cosa más chula. Ya nos va a poder asesorar en todo. Nos va a poder asesorar en todo con información real y amigable y adecuado a cada nivel. Que dejemos de hablarnos de tontería y que dejen de infantilizarnos. Van a hablarnos de información real, pero con cariño, y aparte va a descargar esa parte de no, es que mi madre se ha comido esto, porque hemos hecho muchas veces llamadas a 3 con familias que están, porque también nuestro objetivo es que no tengan que abandonar los pueblos. Claro, que recordemos que es que muchas familias está recurriendo a eso, a decirle, bueno, pues te vienes para casa, te cuido aquí, te preparo la habitación y rompemos ese entorno tan bonito que ellos tienen y que le da tanta seguridad. Me decía mi padre el otro día, dice, por lo bien que se vive en los pueblos, la calidad de vida que hay aquí, ¿por qué no apostamos más por irnos para allá? Pues lo que queremos es que dejen de tener que elegir y que nosotros podamos, como cuidadores y cuidadoras, seguir con nuestra vida, que también son 2 objetivos que queremos. Pues ojalá lo veamos prontito. Esther, Mari Carmen, cuando lo tengáis me llamas. Sí. Y venís y nos lo contáis, ¿vale? ¿Os parece? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado. El viernes se celebra el Día de la Diabetes. Qué importante es dar voz también al tejido asociativo y a toda la labor que realiza. Que no me quiero despedir, sin enseñarles el cartel, que yo creo que lo podemos ver ya. Como les adelantaba yo, Pepo Pérez diseña el cartel del 29 Festival de Málaga, que celebra su carácter multicultural y pone
alfombra roja hacia el mar como punto de encuentro. Fíjense, la obra se llama La Mar de Encuentros, es de este dibujante, como les digo, Pepo Pérez, que ilustra los diferentes soportes que se incluyen dentro de esa 29 edición del certamen que se va a celebrar del 6 al 15 de marzo de 2026. Pues Festival de Cine de Málaga, que ya tiene imagen, ya tiene cartel, La Mar de Encuentros de Pepo Pérez. Nosotros les contamos algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad, como siempre, en nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con él, con Pablo Alborán, que acaba de publicar su último disco, Kilómetro Cero. Se publicó el pasado 7 de noviembre y hoy Pablo Alborán va a firmar discos en el FNAC del Centro Comercial Larios. Con él les decimos hasta mañana, cuando volvemos, como siempre, a partir de las 11:30 de la mañana. Gracias y hasta mañana.